Sargento Zudo, el CNI necesita su ayuda para descifrar un discurso de Santiago Abascal. ¡Claro! Supongo que es por mis altas capacidades deductivas. No, que va, es porque sabe francés. Oh. Escuche atentamente y dígame si detecta algún mensaje oculto. Voy a darle al botón. Je suis sûr que vous le connaissez déjà. Mais il est bon de le répéter. Chaque jour qui passe. ¿Estás seguro de que esto es francés? Sí, descartamos que fuera una psicofonía. Y eso que el tío es muy fantasma. Pues no entiendo nada. Quizás el mensaje esté cifrado de extremo a extremo derecha. Oiga, ¿y seguro que no dice nada de derrocar al gobierno o de, yo qué sé, traficar con fachalecos? Je ne sais pas. Quizás si ponemos el mensaje del revés. ¿Del revés? Bueno, no sé, me voy a atrever. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es mucho peor! ¡Oh, la, la! Pues a mí me pone salseroso. Je suis sûr que vous le connaissez déjà. Mais il est bon de le répéter. Y he recorrido el mundo durante estos 7 años para explicarle a todos quién es Pedro Sánchez. Que vous le connaissez déjà. A continuación, en Malas Lenguas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Edición especial y más reducida de Malas Lenguas. Ojo, Felipe González, igual que el PP o que Vox, ha pedido elecciones anticipadas. Ha ido nuestra compañera Esther Yáñez a preguntarle, al decirle que igual que Feijóo se ha quedado un tanto noqueado. Vean. ¿Qué le parece que se adelantasen las elecciones? Me parecería bien. ¿Está de acuerdo entonces con el señor Feijóo? ¿Con el señor Feijóo? Es que el señor Feijóo lo ha pedido, también el señor Paje. Si lo ha pedido él, entonces estoy de acuerdo con Paje, pero no con Feijóo. ¿Y qué le parece la situación del gobierno actual? ¿Cuál gobierno? El actual, el gobierno de España. Yo creía Su que gobierno Paje. socialista. Javier Aroca, Alberto Fernández, ¿cómo lo veis? Enseguida vais a ver que en el acto alguno se ha quedado hasta dormido, pero bueno, ahí está el llamamiento de Felipe a que haya elecciones ya. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? ¿Esto por qué? ¿Cómo ves a Felipe ahí? Bueno, solo? Felipe lleva desde hace tiempo siendo el líder de la oposición a Pedro Sánchez y por tanto coincide con otras oposiciones, pero yo creo que la oposición de Felipe González es más feroz, no solamente que la de Feijóo, sino incluso del propio juez Hurtado, creo, porque la cuña de la misma madera siempre hace mucho daño. Yo creo que él es un gran enemigo del Partido Socialista, es un gran enemigo concertado con otros enemigos del Partido Socialista, como es la derecha y la ultraderecha, y además lo peor de esto es que no se oponen los órganos de gobierno del Partido Socialista, sino que se opone en platós y saraos. Me parece una deslealtad y una falta de tino que higiénicamente al menos a mí no me es soportable. Alberto. Cuando dices deslealtad, yo creo que precisamente es por lo que machacan tanto los Felipe González, Alfonso Guerra, incluso Emiliano García Paje, al actual Partido Socialista de Pedro Sánchez. Hay una dualidad, por no decir dos partidos dentro del propio PSOE, y está el de Sánchez y está el del PSOE de toda la vida, que es el que no está de acuerdo y el que se revuelve cuando ve cómo el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, hace pactos con los nacionalistas independentistas catalanes tan solo por conseguir sus 7 votos. Y sobre todo que cuando pide y demanda explicaciones a Pedro Sánchez, que está asediado por la justicia, en lugar de dar explicaciones ve a su presidente del gobierno, a su líder socialista, que se revuelve Así como no gato funciona, panza arriba atacando a los jueces y fiscales de este país. Así no funcionan los partidos. No, es mentira que haya dos partidos socialistas. Habrá una oposición al Partido Socialista que no dudo que no la haya, incluso debería de tenerla en sus órganos, pero lo que no puede haber un grupo o una formación grupuscular que se mueve en torno a la política española y que le facilita el trabajo a la oposición natural a Pedro Sánchez, que es la derecha y la extrema derecha y otros sectores de la política española más o menos embosados. Bueno, vean este acto porque ha estado nuestra compañera Esther Yáñez. Alguno se queda hasta dormido, pero ahí estaba Felipe González con Paje. Le hemos preguntado hasta por lo de mafia o democracia, pero oye, Felipe González pide elecciones anticipadas.
Está el señor Felipe González ubicado en el centro del escenario. Hay algunos a los que les está entreteniendo muchísimo el acto. Señor, que ya termina, no se duerma. Pues esto está súper entretenido. No, la verdad que es súper interesante. Sobre todo es un momento privilegiado tener a dos, pero es que yo tengo dos niños que me duermen por la noche. Hay que aprovechar los huequitos. Eso sí. Acaba de terminar el acto, vamos a empezar a hablar con el expresidente Felipe González y también con Emiliano García Paje. ¿Qué le parece el lema del PP, mafia o democracia, señor González? No me gustan esas palabras. ¿No le gustan? ¿Por qué? No, porque es una simplificación tonta. ¿Qué le parece que se adelantasen las elecciones? Me parecería bien. ¿Está de acuerdo entonces con el señor Feijóo? ¿Con el señor Feijóo? Es que el señor Feijóo lo ha pedido, también el señor Paje. Si lo ha pedido él, entonces estoy de acuerdo con Paje, pero no con Feijóo. ¿Y qué le parece la situación del gobierno actual? ¿Cuál gobierno? El actual, el gobierno de España. Yo creía Su que gobierno socialista. Necesitamos un Felipe González. Uno o muchos, cuantos más tuviéramos mejor. ¿Y el PSOE con Felipe González o sin Felipe González? Felipe González es una pieza angular y clave de toda la vida. ¿No se lleva muy bien con Pedro Sánchez ahora? Pues no lo sé, la verdad que no le he preguntado. No ¿Se lleva mejor con Aznar? No, eso no lo creo. Pues ya lo ven, Fernando Garea, Elsa Arnaiz. Elecciones anticipadas, dice Felipe González. ¿Qué está ocurriendo ahí, Fernando? Elsa. Bueno, hay una parte del Partido Socialista que legítimamente, con razón o sin ella, sostienen que no se puede mantener una legislatura así, que incluso lo dijeron cuando arrancaba, que estaban en contra de esos pactos y son coherentes ahora manteniendo esto. Insisto, no digo si tienen razón o no, digo que son coherentes. Felipe González sabe además, y lo ha dicho muchas veces después, lo difícil que es mantener y prolongar una legislatura cuando tienes muchos problemas que te hacen difícil poder sacar adelante iniciativas, y supongo que por eso lo dirá. Él no está en un órgano, es que la palabra, no está en ningún órgano de partido. Digo y que la palabra coherencia y Felipe González, no sé, Elsa, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que Felipe González fue un gran presidente para España y es un gran político, pero está muy desactualizado de la dinámica parlamentaria actual, de la dinámica actual de la política en la era de las redes sociales, y creo que es una falta de entendimiento total de lo que hay que hacer en este momento, y no es revolver aún más a la ciudadanía con unas elecciones. Yo creo además que las elecciones no van a oxigenar la política. Tú, para oxigenar la política, te tienes que dejar de este tipo de dinámicas chungas, simplemente porque son dinámicas que no hacen favor a nadie, ni a su partido ni a la democracia, porque lo único que estás haciendo es politizar, no politizar, sino polarizar aún más unas posiciones que ya están bastante dañadas. Aroca, tú estabais comentando aquí con Alberto si había dos PSOEs o no había dos PSOEs. Óscar Puente, sobre Felipe González, decía, incluso hablar de dar pena, Óscar Puente dijo... Bueno, llevo observando mucho tiempo a Felipe González, ¿no? Y he preferido no pronunciarme respecto de las cosas que hace o las que dice, ¿no? Yo creo que es muy obvio. Me da pena lo que hace, pero, en fin, él sabrá. Yo creo que en la vida el rencor es un veneno que te tomas tú creyendo que vas a matar al de enfrente, ¿no? Y creo que él, su figura, al menos desde luego para la gente a la que le importaba mucho Felipe González, pues la está aniquilando. En el diario de Jaén dijo esto Óscar Puente, en su momento hablando pues, de una forma bastante contundente. Pero, mira, yo de verdad que este tipo de manifestaciones, no digo que no le dé relevancia porque se trata de un ministro y un hombre importante dentro del Partido Socialista. Yo tengo, por razones incluso de familiaridad, muchos amigos que militan en la oposición socialista a Pedro Sánchez. Y ejercen su oposición con lealtad en los órganos de gobierno, y cuando se trata de hacer primarias, tanto a nivel regional, a nivel autonómico, como a nivel local, la hacen, defienden sus posiciones y después se comportan lealmente con el partido, y mucho más si tu partido está en el gobierno y encima está soportando los enviones de distintos agentes. Por tanto, yo no creo que haya dos partidos. Si hay dos partidos,
se dirimirá cuando sea en un congreso o a partir de unas elecciones o a partir de lo que sea. Pero ¿por qué este contexto de pedir elecciones anticipadas, que está claramente la derecha insistiendo mucho, y Felipe González va en la misma semana en la que venimos precedidos de esa manifestación? Felipe González, hay quien podría decir, pues igual podría hacer una declaración que fuera un apoyo a su partido, pero no, va en la línea de lo que pide el PP y Vox. ¿Alguien cree que García Paje iba a pedir elecciones sin que ese discurso forme parte del meollo de ese grupo que está, como han dicho mis compañeros, frente a Pedro Sánchez desde que nació esta legislatura? Siempre han estado en contra, y con catalanes, sin catalanes, con lo que sea. Por las razones que sea, los socialistas lo sabrán, Pedro Sánchez no es aceptado por la vieja guardia del Partido Socialista. Y no lo disimulan, lo expresan con virulencia. Lo verdaderamente preocupante es que García Paje coincida con Feijóo. Y hay otra cosa que, sin embargo, no es preocupante, sino divertida, que dos personajes del pasado que han demostrado un cierto parentesco moral entre ellos estén pidiendo cosas distintas. Porque mientras que a Felipe González le parece bien el adelanto de unas elecciones, a Aznar no. Bueno, un elemento más. Aznar es más listo, dice no, elecciones cuando toquen, y mientras vamos a deteriorar a Pedro Sánchez todo lo que podamos para que cuando haya elecciones el PSOE no tenga ninguna posibilidad de llegar a una alianza con nadie. Voy con Fernando Garía enseguida, pero un elemento más, Alfonso Guerra. También en esa línea, porque Alfonso Guerra ha hecho declaraciones en la cadena COPE y también considera que debe haber elecciones, y también considera más, dice que tiene el corazón, pues no sé si partido, como lo Alejandro Sanz. Alfonso Guerra, que se une. El corazón lleva mucho tiempo sufriendo de alguna de estas cosas que están pasando. Un gobierno absolutamente inconveniente para el país, porque ha estado enganchado de una serie de gente que está contra el sistema. Hombre, yo creo que la situación política en España está llamando a que decidan otros lo que pasa. La democracia en España ahora mismo está cojeando. No es una democracia plena, total, porque en general los actores políticos no están respetando las normas ni las instituciones. Oye, curioso ver a Alfonso Guerra hablar de que no hay una democracia plena. Esto cuando lo dijo Iglesias en su momento se armó un pitote. Bueno, lo ha dicho él, pero lo ha dicho porque él considera que debe haber un cambio. Varias cosas. Aznar no dijo que no quisiera que hubiera elecciones, constató que probablemente no haya elecciones en 2 años. O sea, no fue un deseo, sino, la constatación de una realidad. 1, 2, nada más lejos de mi intención que defender a Felipe González y a Alfonso Guerra por muchas razones que no vienen al caso, y además tengo trayectoria como para poderlo decir. Lo que estoy diciendo es que en un partido la riqueza es también que haya discrepancia y haya diferencia. Son personas que no están en órganos del partido y por tanto no lo pueden expresar en órganos, y me parece legítimo, repito, sin entrar en si tienen razón o no, que si ellos creen que la legislatura no se debe mantener, que lo digan, me parece. Y si hay coincidencia con otros que lo sostienen también, me parece que eso no desacredita ni deslegitima su posición. Y vuelvo a subrayar otra vez, no estoy defendiendo si tienen razón o si tiene que haber elecciones o no, pero me sorprende esta cosa tan monolítica, este concepto monolítico. Yo lo que acuso es de lealtad dentro del Partido Socialista, porque si tú sabes que están atacando a tu presidente del gobierno y al secretario general del partido y están atizando determinadas debilidades, tú no deberías de sumarte al envión y al aluvión de los demás. Por cierto, lo que pasa que a veces yo le voy a dar la razón a Alfonso Guerra, que siempre ha sido un político al que merece la pena escuchar, y creo que efectivamente la democracia española está cojeando y no es plena. Le doy toda la razón del mundo, pero también te voy a recordar otra cosa, ahora que hablas tú de lealtades, de voces distintas, de disparidades dentro de los órganos, dentro o fuera de los órganos. Tú recuerdas a Alfonso Guerra como yo, ¿no? Tú sabes que es autor tú sabes que es autor de aquello, ¿no? Tú sabes que es autor de aquello de que el que se menee no sale en la foto, ¿no? O sea, fíjate cómo se los gastaba entonces tanto el Felipe González como Alfonso Guerra. Aún así que tienes toda la razón, e insisto, no es un personaje que nunca me haya resultado simpático ni me haya gustado. A mí sí, en su momento sí. Entonces, en el Partido Socialista había una riqueza de debate y una serie de corrientes que desde luego ahora no lo hay. Dicho esto, ¿te refieres a izquierda socialista? ¿Te refieres a Damborenea? ¿Te refieres a Rosa Díez? No solo, por favor. mucho antes había guerristas, había renovadores. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, lo que me resulta sorprendente es que en el Partido Socialista, cuando, por ejemplo, Eduardo Madina, que es una personalidad respetable dentro del Partido Socialista, hace una crítica a lo que está haciendo su partido, no está siendo desleal, sino todo lo contrario. Está viendo lo
porque considera que no es correcto y lo está contando y Yo lo está no denunciando. estoy de acuerdo. Y hay más dureza contra él por parte del Partido Socialista y el Gobierno Pregunta que en contra Andalucía, otros personajes. Fernando, por pregunta ejemplo. en Andalucía todos aquellos que se tuvieron que enfrentar e incluso que sufrieron el guerrismo. Pregúntalo. Bueno, a ver dicho qué te esto, responde. lo cierto Y es son más viejos que yo alguno, ¿eh? estamos en un contexto en el que el PP pide elecciones, a Abascal también se ha unido Felipe González, al preguntarle nuestra compañera Esther Yáñez, y ahí está, y Héctor de Miguel, Alfonso Guerra también, en la COPE. ¿Qué tal, Piqué? ¿Cómo estás, Héctor? Oye, un análisis interesante, lo de Guerra, en la línea de Felipe, de Aznar, ¿quién lo diría? Y es un poco revival, que se ve ahora mucho ahora. I love 80s, I love 90s, todo eso está volviendo con mucha fuerza. ¿Por qué no reivindicar a Alfonso Guerra? Alfonso War, ¿no? Ahí le tenéis con su cara de España se hunde por culpa de Pedro Sánchez. Alfonso Guerra fue 9 años vicepresidente del 82 al 91 cuando dimitió por el caso Juan Guerra, una trama de corrupción por la que fue condenado su hermano Juan Guerra. No confundir con Juan Luis Guerra, que el pobre lo que quería pues era que lloviese café en el campo y ya está, ¿no? Una vez jubilado, Alfonso Guerra lo que se dedica ahora básicamente es a ser un intelectual y a soltar perlas, como por ejemplo cuando respondió así a las críticas que hizo Yolanda Díaz a su bro, Felipe González. Dijo, le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. Te meas, la verdad que... Aquí hay un fallo espaciotemporal, de espacio porque si la peluquería está lejos, coño, da tiempo a hacer muchas cosas. Y temporal porque no estamos en 1958. También ha expresado su preocupación por las personas que abogan por la diversidad en lugar de la tan manida igualdad. Siempre desde el absoluto respeto. Dijo, España podrá con todos estos cantamañanas cavernícolas. Los cavernícolas son todos aquellos que reivindican derechos, tipo, yo que sé, independentistas, feministas o lo que sea. Aunque ojo, porque los cantamañanas cavernícolas, eso podría ser perfectamente un grupo de rock de los 80. Cuando Alfonso Guerra era de izquierdas, los 80, qué tiempos. Ser de izquierdas, qué antiguo. Pero bueno, su mejor frase la dijo en un programa de otra cadena que presenta un señor bajito pelirrojo. Allí dijo, me dan pena los humoristas, ya no pueden hacer chistes de homosexuales y de enanos. Y lo dijo así, sin palillo en la boca ni nada, porque para él, entre humoristas, homosexuales y enanos, el colectivo más vulnerable son los humoristas y Alfonso, ahí sí que tiene razón. Por cierto, es verdad que también les une, lo dijo Andreu Buenafuente hace poco, ¿no? Suelen ir habitualmente al hormiguero, Alfonso Guerra, Felipe González. Abascal en la misma línea de Felipe. Oh, qué curioso, porque es que hablando en francés, justo después de esto que ha sido tan viral, dice que es que está recorriendo el mundo para explicar a la gente las maldades de Pedro Sánchez. Vean esto, Abascal. Je suis sûr que vous le connaissez déjà. Mais il est bon de le répéter. Y he recorrido el mundo durante estos 7 años para hablar con nuestros aliados internacionales para explicarle a todos quién es Pedro Sánchez. Que vous le connaissez déjà. Mais il est bon de le répéter. Pues ya ves, Elsa Hernández, así está el panorama. Dice que es que lo habla así porque está recorriendo el mundo para explicar a la gente lo malo que es el presidente del gobierno español. A ver, yo no soy ninguna defensora de Abascal, ni muchísimo menos, pero yo no defiendo reírnos de que hable mejor o peor el francés. Creo que, en fin, puede ser una anécdota y que a mí lo que me sorprende, ¿no?, es que estemos constantemente hablando de lo mal que va España, lo mal que va, lo fatal que va con Pedro Sánchez, todo el mundo pide elecciones y se llenan estos debates de que si uno tiene la razón, que si no, y luego no se habla de lo que realmente sean las razones por las cuales hay que pedir esas elecciones, más allá de ciertos bulos. Igual hay que pedir elecciones porque el tema de la vivienda no se arregla, porque los jóvenes siguen sin poder emanciparse, porque igual tenemos una guerra climática que nos está matando, ¿no? No sé, creo que hay muchas cuestiones que ocupan espacios y tiempo, ¿no?, de audiencia y que desgraciadamente deberíamos estar debatiendo, en mi opinión, sobre otras cosas, no solo en platos, sino también en el Congreso de los Diputados. Javier Aroca, el francés de Abascal. Bueno, es muy curioso, pero mira, vas a ver más. Presta atención a esto, porque claro, muy patriotas, y luego se ha puesto a hablar el francés con una dificultad muy llamativa. Esto es muy viral, está siendo muy comentado en las redes. Dice que está haciendo una gira para explicar a la gente lo malo que es el presidente y el gobierno de España. Comenzón. Empezamos. Empezón. Je de Neubel. Tarancón. Nadie habla de otra cosa. Abascal es el nuevo rey de las cenas de picoteo. Je suis sûr que vous le connaissez déjà. Mogran es una lengua que domina perfectamente.
Lo comenta Joan Baldoví en Twitter. Ayuso se habría levantado y se habría ido. Sac Yurki Paz. Me saldré. Se habla del asunto en el Congreso. Después de escuchar al señor Abascal en esa intervención en Francia, a lo mejor cambia la interpelación y vienen preocupados para ver cómo incrementamos las horas de la lengua francesa en las escuelas, porque visto lo visto, también en esa materia el señor Abascal necesita mejorar. Mais il est bon de le répéter, répéter. Sí sabemos que se le dan mejor los nombres propios que Marine Le Pen, Marine, que a Feijóo. Pensé que era Bruce Springsteen. Al presidente de Vox tal vez le hubiesen gustado unas clases como estas, aunque las daba la Generalitat de Cataluña y el catalán ya sí que no. Il ne pourront pas l'empêcher. El discurso más comentado. Et merci à vous tous pour la métier. En casi tout le monde. Luego, que aceptó decir en castellano gobierno criminal, eso sí. Aroca y Alberto, que Alberto, por cierto, es bilingüe de origen, ya no, ya de cuna. Javier Aroca, ese es el nivel, ¿eh? No, bueno, sí, pero yo coincido con mi compañera en que... No, sí, a ver, yo, como hable, pero que sí es cierto que van de patriotas y tal, y luego el discurso para decir, no, es que estoy expandiendo por el mundo, pues igual lo podía aprovechar para expandir la marca España, pero no, lo malo que es el presidente español. Yo lo que acuso en este caso, acuso que lo lamento, ¿no?, de que el sistema educativo español no haya triunfado en materia de segunda lengua. Creo que también te digo que en el caso de Abascal el sistema educativo y el laboral no cuajó de lleno. Vale, pero además siendo como es medio paisano de Álvaro y próximo a Francia, solamente por proximidad y por ir a comprar, yo qué sé, tabaco, lo que sea, a lo mejor debería de dominar un poquito la lengua del vecino. Es simplemente una cuestión también de respeto muchas veces, pero es verdad, y por la cantidad de imágenes que habéis puesto, que hay un sector muy importante de España que tiene problemas con los idiomas, y porque muchas veces es un problema de rancio, de no entender que hay otra gente que habla una lengua distinta a la tuya. Un mirlo blanco en la historia de la política española es el presidente Pedro Sánchez, que es capaz de desplazarse bien en varias lenguas. Eso no es normal. ¿Os acordáis las visitas que hacía M. Rajoy cuando iba a Europa y el hombre se tenía que callar en un rincón porque no lo entendía nadie? Bueno, no es de extrañar que esta misma derecha, que es incapaz de expresarse en francés o en inglés, que sería muy bueno si te dedicas a la política, después tenga esa animadversión incluso hacia las lenguas españolas, como el euskera, como el vasco, como el euskera, como el catalán o como el galego, o otras lenguas del Estado español. Hombre, yo creo que enriquece mucho hablar otra lengua. Y claro, cuando ve a alguien que defiende lo contrario y se expresa de esta manera, pues uno hace pensar, como he dicho antes, que hay que repensarse mucho nuestro sistema de educación. Hay una movida con esto, por cierto, que ha pasado en el Senado hablando de las lenguas, que van a ver a continuación, porque algunos se han ido incluso diciendo que eres un jeta, pero verifica María Navarro. A ver, en este acto Abascal, ¿por qué se puso a hablar en francés? ¿Le obligaban, era obligatorio o quiso dar el pego y le ha salido regular? ¿Verificamos, María Navarro? Bueno, pues este fue un guiño. Es verdad que había traducción simultánea, existía esa opción. En el caso de Abascal, él comenzó su intervención hablando en francés, como hemos visto, y luego continuó en castellano, pero no fue el único que hizo este guiño. También el italiano Matteo Salvini, que estuvo allí, fue uno de las 13 líderes políticos europeos que intervinieron en ese acto en Francia. Pues el italiano Matteo Salvini también hizo ese guiño, comenzó en francés y luego continuó en su idioma, que es el italiano. Otros líderes que hicieron, bueno, pues otros como el checo Babi se lanzaron a hablar todo su discurso en francés, a pesar de que no es su idioma habitual, y luego hubo quienes pues directamente hablaron en su idioma. El caso del húngaro Viktor Orbán, ahí habló en húngaro, y cerraron el acto Marine Le Pen y también Jordan Bardella en francés. Bueno, enseguida, por cierto, una eurodiputada de Vox que acompaña al Dama, el corrupto presunto. Eurodiputada de Vox acompañando, y luego hablan de las paguitas. Pero, Alberto, ¿querías comentar algo sobre este particular? Bueno, decías tú, tengo la suerte de ser bilingüe de nacimiento francés-español, distingo muchos acentos en francés y te aseguro que el de Abascal no tiene nada que ver con ninguno que yo conozca, eso está claro. Dicho lo cual, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si no sabes dominar mínimamente un idioma para no hacer el ridículo, oye, yo como asesor de Abascal ya habría dicho, para hacer esto, mejor no lo hagas y no metas la pata. Como ha pasado lo de
decíais, con otros líderes políticos, oye, Rajoy, Zapatero, no saber de idiomas, no es solamente una forma de hacer el ridículo como hemos visto aquí, sino de no entenderte con la gente. En ese sentido, sí que es verdad que Pedro Sánchez, que domina el inglés y el francés, ahí sí que tiene muchas ventajas, por ejemplo, a la hora de negociar a nivel europeo, que no es poca cosa. O sea, como lo de Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Además, lo de los toros. Igual ha pillado de todo esto lo de los toros. Si me permites. Una eurodiputada de Vox acompañando a Aldama el corrupto, presunto, en Ibiza. En ese viaje, que solo el chalet del alojamiento cuesta 4.000 euros el día, según publicó el diario de Ibiza. Las paguitas, los de Vox, los eurodiputados, Aldama. Vaya mezcla, la España que madruga o que mendruga. Vean esto, no tiene desperdicio. La misteriosa mujer que acompañaba a Aldama en sus vacaciones ibicencas de hace un mes es ella, la eurodiputada de Vox, Mireia Borràs. Darles una muleta en forma de paguita. Junto al empresario investigado en el caso Coldo, disfrutaba de unos lujosos días de asueto. Según apuntaba el diario de Ibiza, se habrían hospedado en un humilde chalet donde la noche ronda los 4.000 euros. Para moverse por la isla, este cochazo, un Mercedes clase G valorado en más de 135.000 euros. Con la venia, presidente. Borràs fue diputada en el Congreso de 2019 a 2023. Presidente, sí, estoy explicando. No discuta conmigo. Donde vivió junto a Pablo Iglesias. Solo espero, señor Iglesias, que en este caso no le haga usted tanta gracia como cuando bromeaba con Boti García sobre su relación con una alumna menor de edad. Algún que otro momento de tensión. Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es, señoría, repugnante, incluso para un fascista. Y pese a gustarle eso de las fotos, hoy vengo con un palo selfie. Ni rastro de sus idílicas vacaciones en redes sociales. Eso sí, tras la lluvia de titulares que ha provocado este salseo, Borràs aclara: no tengo ninguna relación de noviazgo con la persona con la que se me está relacionando. Compartimos amigos en común y eso nos ha hecho coincidir. Bueno, pues las coincidencias, las compañías, lo estamos viendo. Aroca, Alberto, oye, pues según los datos que publicó el diario de Ibiza, un pico, 4.000 euros el alojamiento, es lo que cuesta. Y bueno, y con Aldama, esa España que saca, esa España emprendedora. Cada uno se hace foto con quien quiere, ¿no? O sea, algunos se lo hacen hasta en yate. Pero yo creo que la política debe de tener un factor ejemplarizante importante. Y si tú apareces en determinadas circunstancias, a mí sus relaciones personales es lo que menos me importa. Pero si aparece en determinados momentos en exposición pública con determinadas personas, pues tú tienes que asumir también la responsabilidad de que te indiquen con qué compañías tienes. No me parece que este señor sea ahora mismo la mejor compañía para exhibirse públicamente, pero bueno, ella es dueña, por supuesto, de su vida y fundamentalmente de su vida privada, pero no está para dar ejemplo ni para dar consejos. Es una eurodiputada. Y luego Por se habla eso, tanto de las paguitas, hay las paguitas. Sí, claro, que por cierto, para Paguita y él que ha trabajado en Bruselas podría confirmar lo que digo, para Paguita, pagazas, la de los eurodiputados, eso sí que viven bien. Pero fíjate, una pagaza con la que no daría para más de 2-3 noches donde han estado pasando unos días, porque es verdad que mucho cobrarán, pero no como para pagarse ese tipo de alojamientos. Dicho lo cual, Mireia Borràs no se le conocen grandes logros como eurodiputada en el Parlamento Europeo. Lo que sí que llama la atención es esas amistades del señor Aldama, que la verdad que cada vez que conocemos una nueva no deja de sorprendernos. Bueno, ojo, porque esto de Aldama nos adentra en el territorio de la corrupción y un momento en el que en el Parlamento Feijóo, líder del Partido Popular, ha dicho que Sánchez se tiene que ir porque es un peligro. Y respondía el presidente en este contexto en el cual, procesado el fiscal general, registro en la casa de Ábalos, y este contexto. Usted no puede controlar la justicia, por eso quiere destruirla. Es usted un verdadero peligro para la democracia. Lo que hace es trágico para nuestro país. Y lo vamos a parar, señor Sánchez. El señor Feijóo habla de falta de democracia, lleva 2 años sin reconocer el resultado electoral y ayer va con el señor Mazón y le dice buen trabajo. Carlos, buen trabajo. Eso no solamente es faltar a la verdad, señor Feijóo, es faltar al respeto a las víctimas de la Dana. Pero es que ojo, porque en todo esto Rufián ha salido a decir que esto es como un clima de guerra y que no hay que ceder, porque hay una campaña de la derecha y la extrema derecha para tumbar a este gobierno. Y se refería a esos informes que dicen que hay de Ábalos o que dicen que hay de Cerdán y todavía no conocemos, porque de todos no conocemos. De Ábalos hay una parte que ha salido, pero de Cerdán, por ejemplo, decir tanto. Rufián de esta forma tan contundente. Estamos en guerra y en guerra no se canjean soldados.
Creo que el gobierno tiene que poner pie en pared y pasar a la ofensiva. Si el fiscal tiene que marcharse porque un tipo se inventa una causa contra él, ¿quién será el siguiente? ¿Defender a Santos Cerdán de qué? Aquí en este país un día se empieza a rumorear que hay un informe de la Guardia Civil contra alguien y se empieza a decir que es un corrupto. Fernando Garea, que te veíamos ahí al fondo cuando hablaba Rufián. Oye, el clima es así, es un clima para apretar los dientes, un clima incluso de guerra, de no ceder. Fernando, ¿qué está pasando? Bueno, la sesión de control ha vuelto a ser una sesión un poco bochornosa. Por un lado, con algunas acusaciones basadas en informes que efectivamente no conocemos. No sé por qué las acusaciones respecto a Santos Cerdán, cuando todavía no sabemos que haya nada concreto ni que nos dé que decir esto de que es un corrupto y estas cosas. Dos, Feijóo además le ha pedido que le cese cuando el estatuto fiscal dice que solo en caso de incumplimiento de funciones, y puesto que no hay una sentencia que diga que ha habido un incumplimiento de funciones, no es posible ese cese. Pero por otro lado también yo creo que estas estrategias del y tú más, en lugar de contestar, a mí me parece bastante pernicioso democráticamente, porque el hecho de que quien te pregunte tenga casos de corrupción en su seno, como es evidente que tiene el Partido Popular, no incide en que no tengas que responder a preguntas, porque no respondes a ese partido de la oposición, sino que estás contestando a los ciudadanos, y creo que en este caso faltan muchas respuestas sobre algunos de los asuntos que hemos tenido en las últimas semanas, y que es precisamente ahí donde hay que hacerlo. Elsa. No, totalmente de acuerdo. O sea, habiendo argumentos, porque los hay, ¿no?, para decir que realmente de momento no hay ninguna sentencia firme, que por otro lado la mayoría está construido sobre bulos. Ya varios periodistas han dicho que recibieron esos mensajes antes de que el fiscal general lo hiciera público. En fin, o sea, hay muchas pruebas. No tiene sentido que sigas con esa política del zasca, porque de nuevo sabemos que no hace ningún favor, pero tampoco entiendo por parte del señor Feijóo que diga que es un peligro a la democracia Pedro Sánchez cuando él está pidiendo también cosas que son peligro asimismo para el sistema democrático. Entonces no tiene ningún sentido, solo tiene pues bueno, el sentido de seguir polarizando y de seguir manteniendo este clima que es imposible respirar. Bueno, ojo a esto, vean, porque ¿hasta qué punto Feijóo tiene también lo que le está planteando el Partido Popular de Ayuso? Porque Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso, un planteamiento en el Parlamento de atizar a los nacionalistas, pero si luego a lo mejor dice Feijóo, pues igual los necesito luego para pactar, igual que pactó Aznar con los nacionalistas, pero con este discurso que ha hecho, vean cómo se van los nacionalistas, incluso diciéndole cara dura. Ha ocurrido esto en el Senado. Este debate va de si queremos hacer el ridículo usando un traductor en una reunión cuando todos compartimos una lengua común. Esto no va de si se respetan las diferentes identidades o sentimientos de nuestro país, que lo hacemos. Esto va de si queremos aceptar sentirnos extranjeros y diferentes cuando compartimos la misma casa. Pues muy bien, váyanse si quieren, cierren la puerta a salir, no tengan ningún problema, no tengan ningún problema. No somos socialistas ni dependemos de ustedes para seguir aquí. No dependemos de ustedes, no dependemos de ustedes. No dependemos de ustedes. Váyanse, váyanse, váyanse. Es la diferencia. Aroca. Bueno, acabo de escuchar la diferencia cuando su jefa, la señora Ayuso, se fue de la conferencia del presidente por un problema lingüístico, según ella, que no sé qué problema tiene en ponerse el pinganillo porque es un instrumento que ella suele usar con profusión. No, yo creo que es un error no es un error exactamente del señor Serrano, aunque esa animadversión a los nacionalismos la lleven en su ADN. Yo creo que están en un momento congresual, en un enfrentamiento abierto entre Ayuso y el señor Feijóo, y tratan de buscar adeptos dentro de la apropiación, no del centro, sino de una política de derecha muy extrema. Yo creo que van por ahí los tiros, pero claro, esto es una manera de dinamitar los puentes posibles que puede construir el señor Feijóo, porque ¿cómo va el señor Feijóo ahora a reclamar, por ejemplo, de todos los nacionalistas una eventual ayuda en una eventual moción de censura, o cómo van a reclamar el apoyo de todos estos partidos ante una eventual e insuficiente victoria electoral? Está evidentemente dinamitando todo el terreno en pro de una política muy radical y muy extremista representada por Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que aquí antes estábamos hablando de los dos partidos socialistas y vemos un poco las dos almas que hay dentro del PP, ¿no? Está el PP a nivel nacional y está ese PP madrileño en el que, más allá del fondo, vemos sobre todo diferencias en las formas. Y ese PP madrileño está sobre todo pues cogiendo esos votos, ese caladero de votos que hay, por ejemplo, de Vox en Madrid,
Madrid, pues que más que votar a Vox, vota a la señora Díaz Ayuso y que igual no pasa en otras comunidades autónomas con otro tipo de Partido Popular. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasa en el PSOE, lo que dice en el PP es que, bueno, en el PP caben las diferentes ideas, diferentes formas de ver la política y por eso estamos un poco... Que han tirado a Pablo Casado por la ventana, ¿cómo que admiten diferencia? Bueno, lo tiraron por la ventana. Bueno, la defenestración es un concepto político lo mataron, que no tiene que ver... Bueno, matar, ¿no? Pero defenestración es una palabra que se utiliza en la ciencia política y que significa literalmente tirar por la ventana. No digo, obviamente... Que se lo cargaron políticamente. Claro. Que habíamos entendido. Por la ventana tiraban en el edificio de correo que tanto trabajo le cuesta a la señora Díaz Ayuso significar como lugar de la memoria. Pero fíjate de los tiempos aquellos los tiempos del caudillo. de Franco. Pero hay un contexto, ojo, en todo esto, porque el gobierno considera que hay ahora mismo una alianza, una estrategia para tumbar a Sánchez vía otros elementos, por ejemplo, el fiscal general. Creen que hay una campaña para tumbarlo. Dicen que incluso puede haber prevaricación, sin decir la palabra prevaricación, es decir, que no entienden actitudes del juez Hurtado, que está tomando decisiones que no comprenden, que no entienden. En este contexto esto ha llegado al Congreso. Feijóo, Sánchez. Señor Sánchez, lleva usted 43 días sin responder a nada ni a nadie. Encerrado en el típico búnker de los autócratas y mandando a sus ministros mentir por usted. La última, ordenando a los que justifiquen el procesamiento del fiscal general del Estado llamando prevaricador al Tribunal Supremo. Este gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a sus delincuentes. Bueno, ojo con lo del juez Hurtado. Procesa al fiscal general y viene precedido del hecho de que el juez Hurtado se opusiera a condenar al PP a título lucrativo por la Gürtel o que se opusiera a que declarase Rajoy. Y cuando declaró, presidiendo el tribunal, Hurtado impidió bastantes preguntas de las acusaciones. Este perfil, el juez Hurtado, que puede cargarse al fiscal general, puede llegar eso a más. Vean, observen este informe. No procede la pregunta. A otra pregunta, venga. Eso no es pertinente. Si por algo está marcada la carrera del juez Hurtado es por su papel en la trama Gürtel. No procede la pregunta. A otra pregunta, venga. Se opuso a que Rajoy fuera llamado a declarar como testigo y cuando finalmente lo hizo. ¿Puede responder? No, pero no puede responder porque lo que yo no pretendo es que esto se salga del marco jurídico procesal. Rechazaba así eso no es pertinente. La mayoría de preguntas hacia el expresidente. Tiene usted que entender que es muy difícil, hay 8.000 municipios en España. No hace falta que se extiendan más explicaciones. Se le dio un trato nunca visto antes, llegando a bautizarse la mesa en la que testificó al expresidente como la mesa de Rajoy. Vamos. ¿Podía recibir sobres con otro tipo? Vamos, venga, la respuesta... ¿Podía recibir sobres de otra naturaleza? Venga, vamos a otra pregunta. No fue sentado frente al tribunal como todos los testigos, sino al lado del juez y a su misma altura. La pregunta no es pertinente. Otra pregunta. Hurtado fue el único juez del tribunal de la Gürtel que rechazó la condena a título lucrativo del Partido Popular. Y ahora pregunto, Javier Aroca, Fernando Garea, cuando el gobierno dice no entendemos decisiones como estas del juez Hurtado, ¿está diciendo, sin animarse a decirlo textualmente, está prevaricando este juez? ¿Qué está haciendo ahora mismo? ¿Qué puede ocurrir con el fiscal general? ¿Debe dimitir? ¿No? ¿Hace bien el gobierno en apoyarle? Aroca, Garea. Yo creo que es un caso de guerra sucia judicial y que con un procedimiento muy deficitario en todos los sentidos, en donde, por ejemplo, se afirma con contundencia que el fiscal general actuó por instrucciones de Pedro Sánchez, pero en ningún momento del auto se acredita que eso sea así, y yo creo que por tanto es una instrucción teleológica porque lo que pretende es a través del fiscal general del Estado acabar un día llegando al propio Pedro Sánchez. Pero volviendo al señor Feijóo, el señor Feijóo, lo digo muchas veces, es licenciado en Derecho y además aspirante a la presidencia del Gobierno de España un día que le toque. Hoy ha dicho dos cosas. Una, que el presidente cese al fiscal general del Estado, no lo puede cesar. El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal no contempla esa posibilidad, pero es que acaba de decir también, lo acabo de escuchar, que el Partido Socialista o quien sea ha dicho que el Tribunal Supremo prevarica.
no prevarica el Tribunal Supremo. En caso de que prevarique, prevaricará un juez. Y eso no es nada extraño en el ordenamiento jurídico español, porque el propio juez Marchena, en un libro que ha escrito recién, yo lo leí en una entrevista en el diario El País, decía que el Poder Judicial tenía elementos para perseguir a jueces prevaricadores, es decir, jueces prevaricadores los hay y algunos han sido condenados, por tanto no nos rasguemos tampoco la vestidura porque digamos algunos que un juez puede prevaricar. Fernando. A ver, yo creo que el auto es la demostración de una investigación fallida. Yo creo que el juez lo que hace es tirar una serie de suposiciones que no se sostienen en el hilo conductor. Por ejemplo, el por cómo y de qué manera Moncloa dio esas supuestas órdenes para que se hiciera, cómo el correo llegó a los periodistas, cómo el correo también llegó a Moncloa, da saltos en el vacío que creo que no consigue. No demostrar, porque todavía no estamos en fase probatoria, sino de indicios, pero ni siquiera hay indicios de eso. Yo creo, insisto, que es una investigación absolutamente fallida, que además olvida testimonios de los periodistas, que son los que recibieron, y por tanto creo que en esta investigación no se ha conseguido demostrar nada. A partir de ahí yo no me siento capaz de explicar si tiene unas motivaciones de guerra judicial o no, si él lo que quiere es acabar con el gobierno, no lo sé. Hay sistemas de recursos, tendrá que ver a la sala ese auto y claro, el problema es que el gobierno tira un poco esta idea de que sí que existe esa guerra sucia judicial, pero luego no termina de concretarlo en las declaraciones, probablemente porque no puede, pero o entra directamente o creo que es mejor que deje de hacer esas acusaciones, que insisto, sobre un procedimiento que no tiene ningún sentido en el... Y entre tanto, Aroca, si te fijas, no hablamos de la pareja de Ayuso tanto, que es el origen de todo esto, ¿no? Sí, es lo más... que no pagaba Hacienda lo que debía y de ahí. Acabamos hablando más del mensajero. Lo más sorprendente que ocurre más allá de nuestras fronteras, sobre todo nuestra frontera norte del Pirineo, aunque te lo expliquen en francés, en mal francés, nadie comprende lo que está pasando en España con determinados procesos. Efectivamente, todas las cosas hay que concretarlas según los tipos que se plasman en el Código Penal, pero algo está pasando en el derecho español, en la judicatura española, cuando determinadas posturas judiciales son vistas con tanta estupefacción en Europa y cuando algunas de ellas probablemente vayan a acabar en tribunales superiores en Europa que van a tumbar no solamente la actuación de algún juez, sino el prestigio de la justicia española. Bueno, un momento porque, a ver, trae noticias Mateo Balín. Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mateo. Jesús. Vamos a ver, en primer lugar, relacionado con esto que estamos contando, ha conseguido la pareja de Ayuso que se impute a varios periodistas, periodistas, por hacer periodismo, por informar. O sea, ahora mismo tenemos que el fiscal general está ahí procesado, pero ahora se imputa también a periodistas que contaron lo que contaron y que hicieron periodismo. Mateo. Efectivamente, Jesús, hoy hemos conocido que un juzgado de Madrid, el juzgado de instrucción número 20, cuya titular es Adelaida Medrano, ha imputado y citado a declarar en octubre a varios periodistas de 3 medios de comunicación por las quejas que, remitió al juez la defensa, o en este caso el abogado de Alberto González Amador, quejas relativas a la filtración de documentos en la causa al fiscal general del Estado. El juez Hurtado dio trámite de esta queja, el juzgado competente es un juzgado de instrucción de Madrid y hoy se ha conocido nuevas citaciones de periodistas de 3 medios de comunicación en octubre que se suman a las comparecencias que la semana que viene van a tener que hacer varios periodistas de otros 3 medios más por quejas también en la causa del fiscal general del Estado. El juez Hurtado considera efectivamente que se han podido revelar secretos de la instrucción y ha dado este trámite, con lo cual tenemos a media docena de medios de comunicación y otros tantos periodistas que van a tener que declarar por un delito de revelación de secretos. Claro, ojo, porque hay quien, obviamente, por ejemplo, desde el ámbito jurídico dice, pero ¿cómo va a haber revelación de secretos si secreto ya no había? Si ya más de uno conocía lo que pasaba con la pareja de Ayuso, que había reconocido a través de su abogado haber cometido, ciertamente decía, delitos fiscales. Otra más, Mateo, ¿qué pasa con lo de Ábalos? Porque se dice, hay un informe, pero que está secreto, pero sin embargo se está informando. ¿Ves? Qué curioso lo de los secretos, ¿eh? Y no son los del grupo que cantaba lo de No Amanece. Lo que no amanece es el informe que dice, ¿qué pasa con lo de Ábalos? ¿Qué tenemos ahora mismo? Porque ya es serio lo que conocemos, pero se habla de informes. Mira, dice, no, sí. Estaría Santos Cerdán, pero no acaba de salir el informe. ¿Qué tenemos de esto? Cuéntanos porque es importante saberlo.
Es importante, Jesús. Llevamos un par de semanas a cuestas con el informe de Santos Cerdán. Un informe que todavía no conocemos, que se dijo que se iba a hacer público y de momento no se ha conocido. Y ayer, efectivamente, en la entrada de registro del domicilio de Ábalos y del local debajo de su domicilio, conocemos que sí que se presentó el pasado 5 de junio, la semana pasada, un informe de la UCO que está secreto y que una vez que se ha consumado la entrada y registro, no solo en el domicilio de Ábalos, sino en empresas de hasta 5 comunidades, es muy relevante esto, 5 comunidades y domicilios de algunos empresarios que aparecerían en ese informe. Una vez que se han incautado de estas pruebas la UCO, lo lógico y normal es que se levantara el secreto. Podría ser en las próximas horas, en el día de mañana, o si el juez considera que hasta que no se valore la prueba incautada en los registros de ayer, no levantaría este secreto. Seguimos a cuestas con el informe de Santos Cerdán y con las nuevas pruebas que han podido aparecer en el día de ayer o que han podido llevarse los agentes de la UCO para su análisis. Ya, Mateo, te quiero preguntar enseguida, pero Ábalos dice, yo no he cobrado mordidas. Lo cierto es que hay un auto que dice, pudiera haber cobrado, pero no haya por ahora una prueba de esto. Ojo lo que ha dicho Ábalos después del registro de varias horas de la Guardia Civil en su casa. Lo vemos. No tengo ninguna mordida, además yo no he participado en nada, no he hablado con nadie para influir y no he tomado ninguna decisión, no he firmado ninguna resolución. Todo lo que se dice en indicios, sospechas, inferencias, todo eso no constituye ninguna prueba. De hecho, hay muchísima jurisprudencia en el sentido de que los informes policiales no constituyen prueba alguna. No hay acreditado nada, hasta que no la acredite un tribunal. Esto es un linchamiento en toda regla y un juicio paralelo de los que harán historia. Bueno, pero a día de hoy, Mateo, entonces, ¿qué hay en materia como para que preocupe a Ábalos y a aquellos que condenan la corrupción y qué hay de bulo o al menos de aquello que no se sabe y se está dando por hecho? Mira, Jesús, ayer entramos en una nueva fase de la investigación del caso Koldo. Es evidente que ahora ya las mascarillas se han dejado de lado y la preocupación o la línea de investigación que ha abierto el juez es a ver efectivamente si hay sospechas de amaños o presuntos amaños en obra pública, en contrataciones durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, 2018-2021. Esta nueva fase, evidentemente, no solo se puede valer de lo que diga en un audio o lo que se haya incautado en un audio de Koldo García. Hay que ir a por prueba documental, de ahí a los registros de ayer y de ahí, efectivamente, que Ábalos esté en su derecho de decir que, por juicios de inferencias, por lo que se podría haber dicho en un audio, vamos a ver si con eso se puede condenar a una persona. Estamos hablando de un delito de cohecho, es un delito que requiere abundante prueba para consumarse, con lo cual yo creo que hay que ser cautos, hay que esperar a ver el análisis de lo que ayer se intervino. En el caso de Ábalos, por ejemplo, se le clonaron sus dispositivos electrónicos, pero bueno, él está convencido de que ayer no encontraron absolutamente nada y defiende la presunción de inocencia, faltaría más. El asunto es que el foco ayer estaba en la vivienda de Ábalos, pero creo que lo realmente importante es lo que se llevaron los agentes de las empresas donde se practicaron los registros. Bueno, Aroca, quiero preguntar a Elsa, porque entre tanto Santos Cerdán es el número 3 del PSOE y llevan ya bastantes semanas diciendo está en un informe de la UCO, pero no acabamos de ver ese informe. Hoy le han preguntado en los pasillos del Congreso y ha respondido esto. Yo no tengo ningún miedo. No tengo nada que defenderme, además, no sé qué es lo que puede haber. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. Aroca, Elsa, pero entre tanto se habla de que va a haber un informe que va a salir de esto, ¿no? Claro, Elsa, Aroca. Elsa. Yo siempre a favor de la transparencia y de tener los datos claros, pero creo que también se habla de que hay un informe, que cuando salga el informe creo que ya se ve que las filtraciones no hacen el favor a nadie, sobre todo en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces creo que, pues que hay que esperar y que ellos mismos son los que están diciendo, oye, pues hay un informe que lo haya, ¿no? La presunción de inocencia ahí está y creo que hay que dejar a la gente también hacer su trabajo, ¿no? Porque luego si se filtra empezamos, ¿no? a sí. Lo que pasa es que llevamos ya semanas en los medios de comunicación dando por hecho que hay un informe, por ejemplo, sobre Sí, me parece muy bien, pero creo que también, ¿no? O sea, llega un momento que entonces, si constantemente estamos filtrando cosas, que a mí me encanta comentarlas constantemente, muy interesante todo, no dejamos a la justicia hacer lo que tiene que hacer. Javier. Yo no sé si hay informe o no sobre el que involucre al señor Cerdán. ¿Ves algún tipo de Santos Cerdán? ¿Ves algún tipo de estrategia en esto de ir filtrando que hay el informe antes de que el informe se conozca? Lamentablemente la política española, quizá por eso tenga razón Alfonso Guerra cuando ha dicho que era una democracia inmadura o no plena. No plena. Claro, lo que no se puede hacer política a base de filtraciones que unas veces involucran a uno, otras involucran a otro y con la Guardia Civil, la Policía Nacional y los jueces siempre presentes. Yo creo que la política es otra cosa, aunque es verdad que tiene que haber transparencia y que tenemos que delimitar cuál
cualquier conducta delictiva de quien sea un ministro, sea el presidente, sea quien quiera. Ahora, que las filtraciones funcionan y la información privilegiada funciona, evidentemente. Yo no sé si mañana, pasado o no, vamos a saber si hay informe o no de este señor, pero el aspirante a la presidencia lo sabía, porque si habéis notado hoy en la sesión de control le ha preguntado directamente al presidente del gobierno si respalda o no a Santos Cerdán. Lo que pasa es que llevan semanas con eso, ¿eh? Que al final veremos si sabe el informe, pero llevan semanas con eso. En una sesión lo que es evidente es que ya hay una repercusión mediática. Aroca, escucha, yo te escucho. Creo que es un planteamiento interesante. Ya hay un daño, digamos, mediático que está hecho en este caso. Si el informe luego es contundente, a tope contra el que sea. Lo que pasa es que llevar semanas diciendo va a haber un informe y no conocemos el informe, que salga ya el informe. Lo que estoy diciendo es que evidentemente si lo hay y es contundente habrá que denunciar, al menos yo, con contundencia también lo que presuntamente puede haber en el informe. Lo que sí digo que ese informe, aunque no lo conozcamos, la mayoría parece que sí existe, al menos en el conocimiento de determinados medios de comunicación privilegiados y en manos también de la oposición a Pedro Sánchez, porque de la manera, en mi opinión, que se ha expresado hoy el señor Feijóo en la sesión de control, a mí demuestra que sabe algo y que por eso le pregunta directamente al presidente. A veces lo de hablar de medios de comunicación privilegiados también se podría poner incluso en cuarentena, y vas a ver a continuación los audios de Villarejo con Cospedal, si se puede hablar de privilegiados o de cloacas directamente y la connivencia con Villarejo. Vamos a ir enseguida con eso. Pero antes, claro, ojo, la protesta y protestar borrador del gobierno de Ayuso. Oye, 100.000 euros por manifestaciones no autorizadas en la universidad, 15.000 por poner una pancarta sin permiso. Es un borrador del gobierno de la Comunidad de Madrid de Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no quiere que esto vuelva a pasar. Por eso propone multar hasta con 100.000 euros a los que se manifiesten en las universidades sin autorización. Ayuso planea fuertes multas contra las protestas en las universidades. Esta noticia es falsa. ¿Pero por qué afirma la presidenta de Madrid que es un bulo? Analizamos el borrador de la nueva Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid y encontramos el siguiente epígrafe. Se considerará infracción de carácter grave permitir que las manifestaciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre ejercicio de las que sí han sido debidamente autorizadas. Manifestaciones como esta conllevarán una multa de hasta 100.000 euros. ¿Considera la presidenta que no está prohibiendo las manifestaciones porque sí permitirá concentrarse a los que tengan previa autorización? Lo que sí refleja ese borrador es que una autorización permitirá controlar qué reivindicaciones se llevan a cabo y cuáles serán duramente castigadas. El anteproyecto de ley contempla también sancionar con hasta 15.000 euros a los que coloquen pancartas sin autorización. Elsa Arnaiz. Solo diré que me encanta la parte esta de esta noticia es falsa y ya está, ¿no? Así, es una verificación genial. No, yo creo que esto no es una ley de convivencia, es de obediencia, ¿no? Creo que además va en contra de lo que es la universidad, lo que es el activismo, lo que es lo que mantiene la democracia viva, ¿no? Porque tanto hablamos de democracia, mafia o democracia, y este tipo de actitudes, ¿no? Creo que son más bien de la mafia que de la democracia. Hay un par de elementos aquí. Esto no está aprobado, esto es un borrador que se ha publicado, y lo que dice Ayuso lo dice después de que se publique que esto es un anteproyecto, es un borrador, cuidado. Sí, bueno, es un borrador, pero bueno, los borradores están para luego debatir. Pero ha reaccionado cuando la prensa ha adelantado que esto estaba ahí, que lo estaban preparando. Es decir, está ahí el texto, elaborado estaba. La idea está, ¿no? Y además, claro, ¿quién puede realmente manifestarse? Si se lo permiten, ¿no? Las autoridades, o si tienen la capacidad de pagarlo, ¿no? Porque aquí si tú tienes el dinero, ¿no? Sabemos cantidad de empresas, ¿no? Que prefieren antes pagar multas a cumplir con la ley. Pues esto va un poco del mismo lado. Bueno, ojo porque mira, curiosamente, mira, el Partido Popular en Madrid contra quien no fue de forma contundente, porque el otro día decía Esperanza Aguirre que Granados solamente habló mal de un guardia civil y demás, unas barbaridades. Bueno, el conseguidor de la Púnica era Marjaliza. Marjaliza colocaba el Bigotes, ¿se acuerdan del Bigotes este que fue a la boda de Aznar con el puro y todo pincho? Contratado por el conseguidor de la trama Púnica, Marjaliza, el mismo colega que tenía Granados, que está en libertad, por cierto, y todavía no lo han juzgado. María Molero, cuéntanos, vaya fichaje. ¿Usted no va a tener problemas con lo de la ley esta para reprimir?
Vaya fichaje, Jesús, de la corrupción a la colaboración, podemos decir. Hablamos de Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes, el empresario vinculado a la trama Gürtel. Confesó que era cierta la corrupción, ha estado en prisión y hace poco más de un año ha salido en tercer grado. Es más, está trabajando. Y es aquí donde entra el otro protagonista de esta historia, David Marjaliza, el conseguidor de Granados en la Operación Púnica. Confesó que manejaba los negocios sucios y decidió colaborar con la justicia. Pues podemos decir que Bigotes y Marjaliza han hecho match, Tal y como revela la cadena SER, el Bigotes necesitaba acreditar que tenía un contrato laboral para obtener ese tercer grado y salir de prisión, y ha sido ni más ni menos que Marjaliza el que le ha contratado. Y claro, la duda ahora es de qué se conocen ellos dos, estos dos empresarios, y sobre todo qué intereses tienen detrás para trabajar juntos, Jesús. El Bigotes, al que luego le salió barba, Raquel. Pero tenías también a Albondiguilla, a Luis el Cabrón. A todos. Yo sé que te encanta a ti este rollo ahí, A mí es que me gusta mucho que me saquéis los bajos estos temas. fondos. Porque, hombre, porque vosotros habláis de las cosas importantes y yo vengo aquí a hablar de los motes. De las más importantes. Exactamente. Marjaliza, por ejemplo. ¿Sabes cuál era su alias? A ver. El Mortimer. Toma ya. Sí, ¿sabes lo que significa eso? Un Mortimer es una persona mal, con alma de caja de cartón. Bueno, ¿sabes, ¿vale? ¿sabes por qué era igual? Porque se lo llevaba muerto. Hombre, no tengas la mínima duda. Ojo, pues yo, mira, digo, pues Mortimer, yo pensaba que viéndole la cara, digo, es perfecto para este señor que parece un padre preocupado porque a sus chiquillos le han quedado las matemáticas. Pero claro, ahí donde lo veis era un poco chorimangante, ¿sabes? Hasta consiguió el tío traerse a Julio Iglesias a tocar a Valdemoro pagado de su bolsillo, que digo, ya tienes que tener un bolsillo gordo para pagar tú a Julio Iglesias. Pero bueno, Álvaro Pérez, ¿os suena? El Bigotes. El Bigotes, exactamente. Este señor... Al que luego le salió barba. Oye, yo no sé por qué la selección de fotos es con barba. No, con el bigote claro. aquel que tenía tan característico. Exactamente. Pero, bueno, oye. Pero digo, Álvaro Pérez, digo, este señor necesitaba un mote, digo, porque Álvaro Pérez suena más a un futbolista de segunda B que no a corrupción, ¿vale? Ahora, efectivamente, ya no lleva bigote. Mal, porque lleva barba. Pero el Barbas es un mote que ya está pillado por un señor que se llama M. Rajoy. Así que, mi consejo, déjate perilla y así ya lo tienes. Vamos con Arturo González Panedo. ¿Os suena? Sí. Condenado a 36 años y 11 meses por el Supremo. Pero la cárcel no ha sido lo peor que le ha pasado. Lo peor ha sido el mote, el albondiguilla. ¡Ojo, cuidado! Toma ahí. Y, ojo, es diminutivo, no es el albóndiga, es el albondiguilla, porque es pequeñito y compacto, ¿vale? Este mote es como una mancha de tomate en una camisa blanca. Da igual, Jesús, lo que hagas, porque no se va a ir de ahí en la vida. Es un mote que va a pasar a tus descendientes. La estirpe de los albondiguillas, con el albondiguilla original y los albondiguillitas junior. Así que, niños, recordad, la corrupción está fatal, pero ponerle motes a los chorimangantes, no. Oye, una cosa, Raquel, esto no está preparado, pero ¿tus padres son de algún pueblo? Mis padres son de Letur, Albacete, el ¿Apodo? mejor pueblo del mundo. ¿Apodo? Apodo, pues la verdad es que, bueno, a mi padre le llaman el Kiko del León porque mi abuelo se llamaba León. Toma ya. Y a mi madre, pues la verdad es que no sé, sin mamá, tú no tienes mote, ¿no? No, lo tienes seguro y te tienes que enterar. Pero mira esto, hablando precisamente de estas gentes, Villarejo, que hablaba también de Luis el Cabrón y la Cospe. Bueno, ojo a estos audios en los cuales hay nuevos audios, no se los pierdan. Villarejo presumiendo de que controlaban con medios de comunicación, desinformar, y además incluso hablan de cómo iban con una furgoneta con antenas para espiar. Esto parece de Mortadelo y Filemón, pero se ha hecho en este país. Vean esto, que no tiene desperdicio, de qué manera influían en la política para perjudicar a rivales políticos y para liarla en estos audios que son tremendos. Villarejo detalla a la entonces líder del Partido Popular Catalán, Alicia Sánchez Camacho, sus planes. Esta guerra que vamos a hacer es para evitar que estos tipos saquen la mayoría absoluta. Una guerra, según esta grabación de 2012, que consistiría en difundir informes policiales con acusaciones falsas contra el gobierno catalán. El diseño que hemos hecho es que casi todas estas actuaciones las estamos haciendo con los medios de comunicación. El excomisario le cuenta a Alicia Sánchez Camacho que tiene en su red de contactos a ciertos medios de comunicación. Buenas tardes. Confío en que de alguna manera no fallen los medios. Y publiquen la información que él quiere. También asegura tener gente infiltrada en los partidos independentistas. Nosotros lo que tenemos es gente dentro. Nosotros no estamos escuchando. Es una estupidez por parte de tu amiga, la pequeñita que lleva la vicepresidencia, que se encarga del CNI, pero hoy por hoy tenemos infiltrados que fundamentalmente los manejo yo.
Villarejo asegura además que el gobierno catalán lleva un año comprando equipos para interceptar teléfonos a través de los Mossos. ¿Qué te puedo ayudar más? Esta conversación, según los audios, fue promovida por María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular. Yo no he impulsado ninguna llamada a Operación Cataluña. De que yo esté aquí es que María Dolores se fía a muerte de ti. Es como si fuera mi hermana. Esta grabación demostraría la puesta en marcha de la conocida como Operación Cataluña. Esta guerra la vamos a hacer para que estos tipos no saquen mayoría y todo esto de los mecanismos. Javier Aroca, tremendo que esto pase, claro, no nos lo cuentan, pero algunos medios, según se cuenta ahí, se prestaban a publicar la mercancía averiada, la desinformación, para destruir a rivales políticos. Bueno, cuando antes dije que a ti te sorprendió un periodismo privilegiado, evidentemente me estaba refiriendo a la prensa que forma parte de las cloacas. Probablemente los medios de comunicación no todos sean cloaqueros, pero hay cloaqueros en determinados medios de comunicación y que lanzan al debate político y que son cómplices de todo. Pero ¿ha pasado algo en este país desde que ha pasado esto? Pues fijaros en algo tan importante como el CNI, lo que dice Villarejo. Esa pequeñita se refiere a Soraya Sáez de Santa María, que está al frente. Si para las cloacas del Estado el CNI significa esto, y para las cloacas del Estado es una especie de pilar fundamental, el destruir al adversario político por las ideas que tenga, ideas que son todas compatibles con la Constitución, porque la Constitución no exige una democracia militante. ¿En qué estamos? ¿Estamos de verdad en una democracia madura? Algunos siguen ahí en medios de comunicación a diario, claro. Hay muchas versiones. Está el periodismo burdo, el periodismo cloaquero, tal cual, pero evidentemente forman parte de todo este tinglado. ¿Ves cómo es una democracia imperfecta? Fernando, en el auto que hemos hablado antes... Para que Fernando hace un matiz que me parece interesante, Fernando. Digo, ¿ves cómo antes poníamos a alguien que decía que es una democracia imperfecta y resulta que tenía razón? Lo di yo la razón, dijo claro, no plena. Eso es, digo, para que veas, lo diga Agamenón o su porquero. No, pero no es un problema en este caso concreto yo creo que es una descripción de algo muy terrible y que lo que es peor se hizo desde el poder y utilizando aparatos del Estado sin tener en cuenta las instituciones y que sirvió para destrozar a opciones políticas como Podemos, no olvidemos, y a la oposición en general y desde luego a partidos catalanes. Yo creo que, por ejemplo, lo que le hicieron al candidato de entonces, no recuerdo si se llamaba Junts entonces o Convergencia, lo que le hicieron al candidato sacándole una supuesta cuenta en Andorra, creo que era, en Suiza. De CIU, sí, de CIU. Creo que candidato era... a la alcaldía. Eso es. A Trías, ¿no? Sí, a Trías, perdón, no me acordaba del nombre. Creo que es algo terrible y que era una práctica habitual y sistemática y no era nada, digamos, de elementos descontrolados, sino que formaban parte de una estructura. La gran pregunta que hay que hacerse, y que creo que es importante a la luz de lo que han ido saliendo estas semanas, es si todas esas cloacas y si toda esa porquería se ha limpiado en estos 7 años de gobierno progresista o no. Y yo me temo que la respuesta en algunos casos puede ser que no, y eso nos lleva a que efectivamente la democracia tiene muchas imperfecciones. Si esos... Imperfección no es lo mismo. Elsa, por favor. Elsa. Llámalo como quieras. Elsa. Que eso se mantenga, que eso se mantenga en los aparatos del La democracia Estado. siempre va a ser imperfecta. Es imposible que tengamos un sistema 100%, no tal como nos gustaría. Incluso la democracia siendo perfecta no es el mejor sistema de todos al que podríamos llegar. Pero una cosa es que es una democracia imperfecta y otra cosa es decir que la democracia actualmente en España no es una democracia plena. Creo que son dos cosas diferentes. Si se mantienen esos aparatos, no es una democracia. Lo que es evidente es que dentro de las imperfecciones lo que debería hacerse es atajar y perseguir y que no siguieran igual algunos de los de las cloacas. Bueno, la situación que tenemos pasado, evidentemente porque se está haciendo mucha política en los tribunales, pero no hay que perder el sentido del humor, que a algunos es lo que les fastidia, que sonriamos. Por eso es muy recomendable que vean a Miguel Charisteas. Charisteas, todo tuyo. Y le dije, Hurtado, el que tengo aquí con... Iba a hablar del juez Hurtado, pero viendo que ha procesado sin pruebas a todo un fiscal del Estado... El fiscal general del Estado... Llamadme cagado, pero no tengo ganas de tener que comprarme un traje para ir al juzgado. Está a un paso del banquillo de los acusados. De hecho, yo voy a defender aquí en Televisión Española al juez Hurtado. Basta ya. Basta ya de llamar fachas con toga a jueces. Olele, olala, el juez Hurtado es el mejor que ya. O como cantarían en Genovaje, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Con ese pedazo de bigote, Ángel Hurtado vale para todo. Para juez, para dirigir a la selección española. O
o para cantarte una ranchera. Aunque yo creo que le quedaría mejor a los Chaplin. Sí, cuando Estados Unidos asesinó al periodista español José Couso, el juez Hurtado exculpó a los militares estadounidenses. Pero ¿acaso el trabajo del ejército de los Estados Unidos no es matar inocentes? El cámara de Telecinco, José Couso... Es verdad que Hurtado está muy relacionado con el PP. Le vinculó al partido de la Gürtel e intentó por todos los medios que no declarase Mariano Rajoy. Que yo creo que confunde sus papeles aquí. No, pues, señor letrado. Pero es que, ¿quién podría imaginar que detrás del misterioso M. Rajoy estaba el presidente del gobierno? Que vamos a otra pregunta, venga. Podéis decir lo que queráis, pero yo creo que el juez Hurtado hace muy bien su trabajo. Extremadamente bien. Bueno, pues hay tormentas y también de las meteorológicas. Carla Sanz, ¿qué está pasando? Vaya tarde, hay granizo del tamaño de pelotas, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo? Sí, Jesús, tarde intensa, sobre todo la que se ha vivido en la Comunidad de Madrid. Ahí lo están viendo, bolas de granizo del tamaño de pelotas de golf. Ha caído una intensa granizada en la Comunidad de Madrid en apenas unos minutos esta tarde. En torno a las 6 de la tarde comenzaba a llover y acto seguido arrancaba esa intensa granizada que ha dejado incidencias, como estáis viendo en las pantallas, árboles caídos en mitad de la M30. Ha durado apenas unos minutos y hay que prestar especial atención en la Comunidad de Madrid porque hay aviso naranja que se va a extender hasta medianoche por fuertes tormentas. Pues ya ven, bueno, pues es tiempo de esto. Mal momento para la tormenta ahora que está bueno el cereal, Aroca. Ahora que con lo bien que había llovido esto, en sitios donde haya podido caer el pedrisco, malo. Un par de noticias y te pido un titular para echarle cierre, Aroca. La Unión Europea, el Reino Unido y España sellan un acuerdo político sobre Gibraltar. Y otra, tenemos también que la Audiencia de Barcelona amnistía a 40 cargos del Govern de Puigdemont procesados por el 1 de octubre. Y nada, tenemos ahora mismo para que una palabra, Aroca, y echamos el cierre. Gran noticia el acuerdo con Gibraltar. Gibraltar. Una grandísima noticia, por lo menos para los que vivimos cerca de Gibraltar. Decían en el 1, 2, 3 esto de siempre será español, ¿no? Lo decía Ozores. Bueno, a mí eso me da igual, son discursos obsoletos. Yo lo que pienso son en la gente que trabaja y la gente que se relaciona. Y la gente que se despide, que son las 9. Mañana más, Aroca. Estaremos aquí de 7 a 9, de 6 a 8 en Canarias. Cuídense, malas lenguas. Hasta mañana. Salud.